No soy tan zen, es una novela en la que todos nos sentimos identificados, por supuesto. Yo trataba de leer a ver a quién reconocía, a quién podría yo estar este, conociendo unos personajes que están todo el tiempo al lado mío, ¿verdad? Hablas de un periodista cultural, hablas de todas estas cosas que nos pasan a nivel intelectual y a nivel social, digamos, que muchas veces no hablamos, pero que pasan, ¿no? Em, Fíjate que no es tanto una novela en clave donde los personajes puedan ser identificados con este o aquel personaje del mundo cultural, sino más bien desde mi punto de vista, que puede no ser seguramente será distinto del punto de vista de los lectores. ah, es una novela de aprendizaje, digamos, am, pero en la que el aprendiz resulta un poco chambón o no muy ducho, o propenso a tropezarse y, y a reírse un poco, en lugar de tomarse demasiado en serio cada tropiezo. No sé qué te parezca a ti como lectora, pero cuando digo una novela de aprendizaje, me refiero a un personaje que se encuentra asediado, confuso, cansado del verbo interior, de las palabras, del diálogo, del bicho interior, que nos habla continuamente y que aspira entonces a un poquito de silencio. Se ve que es un aprendiz, como te digo, un poquito... no el más inspirado de los aprendices cuando lo primero que decide hacer es ir a un concierto, en busca de esa parcela de silencio interior, como dice la novela. Em, y, y resulta que es un concierto donde es precisamente muy difícil concentrarse. No porque sea un concierto muy animado, sino todo lo contrario, porque es un concierto casi imposiblemente largo e insoportablemente lento. Y entonces, inevitablemente, los recuerdos, la imaginación, las cosas que ha escrito, las personas que ha querido, las novias que ha tenido, una amistad que tuvo y que trató de traerlo al campo o de atraerlo al campo del Zen. Todo eso se inmiscuye en su mente y así es como se va contando la novela. Sí, Um, de hecho, en la narrativa también tiene muchísimas salidas irónicas y salidas que retratan, me parece a mí, todo ese bicho interior que tú dices, pero también esa cosa social, digamos, de los periodistas de cultura y todo lo que estamos viviendo paso a paso y que muchas veces no hablamos, digamos. Tienes toda la razón. Fíjate que con toda intención, para que no fuera esto que te he dicho del silencio interior, pareciera apuntar a una novela introspectiva, digamos. Y, y yo quise que fuera el encuentro de las dos cosas, de un problema, sí, de introspección del personaje, pero que a través de esas distracciones que le impiden poner atención al concierto que está presenciando, se inmiscuyera, se metiera, eh, y que el silencio estuviera continuamente interrumpido por el habla de la vida, por la vida social, como dices, por los colegas, por por las aspiraciones de alguien que no está seguro de su vocación como periodista cultural, de alguien que sí está muy seguro de su vocación como periodista cultural, de un camarógrafo que quisiera estar cubriendo partidos de fútbol, pero ahí está cubriendo el mundo cultural, um, de el productor que le dice, mira, lo que tienes que hacer, es esto, es ir a comer con los camarógrafos y
para entenderte con ellos, porque tu trabajo es sacar de ellos las mejores tomas posibles, las mejores entrevistas posibles. Um, entonces, tienes toda la razón en el sentido de que yo intenté que en una novela que en el plano, ¿cómo decirlo? No teórico, pero en el plano interior, parecería una novela, bueno, es una novela en busca del silencio, pero en busca de la quietud, en la que yo, para poder contarla, quise recurrir al vértigo, a una novela que se cuenta rápidamente. Y fíjate que cuando en la portada el diseñador puso así, no soy tan zen, una especie de Z, jugó con la Z del zen. Yo pensé, esta es como la firma del zorro chambón del zen, del zorro que no atina con su espada, del zorro que trata de estar en el momento de la esgrima, y sin embargo deja la espada en el suelo y se sienta a platicar. Eso, eso es lo que, eso es lo que ocurre en la novela, o se siente a Sí, escuchar lo que le cuentan, es cierto que se también siente a recordar. es cierto que también tú dices chambón, y a mí me parece que chambones somos todos, me parece, ¿no? Y andamos por la vida tratando de determinar alguna clave y nunca la entendemos después, cuando ya pasó. Me hace acordar mucho al libro de Peter Hanke que dio origen a las alas del deseo de Wim Wenders. Esa cosa de tratar de vivir lo que, lo que tenemos adentro, digamos, y nunca lo podemos decir, nunca lo decimos porque además si lo dijéramos seríamos antisociales, ¿no? No podríamos vivir con las otras personas, ¿no? No conozco ese libro de Hanke, pero la película de Wenders, por eso Es hice ese gesto, maravilloso. porque hace, no sé, me hiciste retroceder como 25 años a una película que me maravilló y de la cual creo que no podría decirte casi nada, excepto por algunas apariciones de personalidades más o menos angélicas. Pero lo que me gustaría decir es que, en efecto, cuando dices, sin esas conversaciones, sin esos colegas, sin ese salir al mundo, ¿cómo podríamos vivir? Pues solamente como ermitaños, ¿no? Solamente saliéndonos del mundo, solamente escapándonos del mundo, que es algo que todos en algún momento quisiéramos cuando estamos enfrentados con el ruido del ambiente, de los medios de comunicación. No me refiero nada más a las alarmas de coche y a las motocicletas que hacían por lo menos mi vida bastante insoportable en la Ciudad de México, um, sino a los millones de bytes de noticias que parecen estar demandando constantemente nuestra atención a través de la computadora que cargamos en la bolsa todos los días. Cuando nos sentamos a trabajar en la computadora, también ahí está en otra ventana. Se me ocurre en este instante, Mónica, que eh, una ventana te permite mirar el mundo, te invita a conocer el mundo. Pero 60 ventanas abiertas te bloquean todo, abiertas a distintos paisajes, a distintos panoramas, a distintas conversaciones, a distintas personas. Um, a través de, no sé, de Facebook a una persona que conociste en la primaria y a través de Twitter a 50 personas muy enojadas por algo que alguien más dijo esta mañana y que no se conocen. Ahí tienes una conversación de gente enojada, una conversación de gente de tu pasado. En cada email una nueva conversación. Cada una de esas ventanas se vuelve parte de esta distracción. La novela, Mónica, no se refiere a este ruido exterior, sino a la incorporación de ese ruido en nuestra cabeza y cómo a Sí, veces quisiéramos bloquearlo, quisiéramos poder estar plenamente
presentes en donde estamos y en lo que estamos. Y la única manera que encontré de contarla fue de una manera, por lo menos de contarla de manera que fuera accesible a otros lectores, sino que fuera, para evitar una novela solipsista por completo, pues fue intentar este registro serio, cómico, cómico serio, que es como la cuerda floja sobre la que trata de ir patinando esta novela. Lo que tú dices en cierta manera es que ese bicho interior está reemplazado por el bicho de las redes sociales. No podemos determinar qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros tratamos de decir cuando toda esa red social se afinca en nuestra cabeza, ¿verdad? Es cierto, cuando menos que esas redes sociales o el ruido de, de la red, de una red que nos envuelve, de una red invisible que nos envuelve, digo que por lo menos es un buen símbolo del ruido interior, de la multiplicidad y la multiplicación de conversaciones que tienen lugar en nuestra cabeza y que a veces no nos dejan vivir. Esa es la crisis del personaje en esta novela y mm, cuando digo que es una novela de aprendizaje es que está tratando de salir de esa crisis. Tiene una especie de maestra en, si la pedagogía era cruzar el río, llevar a los niños al otro lado del río, pues aquí la pedagoga es una novia que tuvo y que trata de llevarlo de un lado al otro del río, del lado que está lleno de ruido y de juicios, de conversaciones, el bicho interior hacia a la ribera del silencio, digamos. Sabes que también menciono en la novela, y espero que cuando te muestre este aparatito o este aparatejo, no le ponga yo pausa a nuestra conversación, pero también menciono, si no me equivoco en la novela, en algún momento, el mouse, el ratón. Sí, Imagínate que ese ratoncito que tienes sobre tu escritorio se moviera solo y fuera abriendo páginas, sí, abriendo ¿cómo se llaman esas cosas? Hipervínculos, hiperlinks, sí. como se llamen, todas esas cosas en las que puedes hacer clic y que abren una nueva página, una nueva historia, una nueva conversación, en las que puedes irte, al parecer, indefinidamente hacia atrás, hacia otras páginas que te remiten a otras páginas. Am, Recién los, hablé con un escritor que que tiene su libro, una persona que ha perdido la memoria, ¿no? Y él dice el volver a vivir, porque él dice que las personas que perdemos la memoria estamos muertos. Y me parece que esta novela también analiza el tema de la memoria, ¿no? ¿Qué es la memoria? ¿Somos nosotros o son todas estas puertas que se van abriendo frente a las cuales no nos podemos definir tampoco, digamos? am, me gusta tu lectura porque quizás la contradicción fundamental en cuya tensión se traza la novela es la, la polaridad entre las palabras y el silencio. Y, y durante la novela entera, el personaje está tratando de defender mm, que nuestra manera de ser en el mundo es a través de las palabras y que esa memoria que tú mencionas es cómo nos contamos nuestra propia Claro. historia. Las palabras que decidimos dejar fuera y las que decidimos incluir. Um, el arco narrativo con el que nos pensamos a nosotros mismos. Esa es la memoria. Y sin la cual la novela estaría compuesta de 180 páginas o 210, no sé cuántas tuvo al final, de páginas en blanco. Um, es decir, es como si también la novela coqueteara con la contradicción fundamental de una, una narración en busca del silencio que inevitablemente tiene que estar contada a través de palabras y a través de la historia de una persona, del arco narrativo de una persona, conectado
con las personas que enriquecen su vida y su mundo, no siempre por una simple y pura amistad, sino a veces por cierta, porque también las personas que chocan con nosotros, que discuten con nosotros, también las personas que nos contradicen, que nos dicen estás equivocado, también esas personas enriquecen nuestro mundo y van cambiando, van alterando la trayectoria de eso que recordamos de nosotros mismos, ¿no? Paul Um, Auster decía que uno busca la literatura y uno va a la literatura precisamente motivado por el silencio, ¿no? Que cuando uno realmente se convertía en un escritor nato era cuando precisamente descubría el silencio, digamos, ¿no? Ahora, esta novela podríamos decir que es una novela para adolescentes, es una novela para jóvenes. Una pregunta, Mónica. Un amigo que quería regalársela a su sobrina de 18 años me hizo esta misma pregunta. Y yo pensaba, no sé, si hay algo juvenil en esta novela, en el sentido, quizás en el sentido de que eh, los personajes son veinteañeros, treintañeros, y se encuentran en el momento mm, de poder hablar toda la noche sobre las cosas que les interesan, porque están en esa etapa de juventud y de descubrimiento. Mm, Creo que esta crisis sí, entre las palabras, esta decisión entre la verbosidad y el silencio se puede presentar en muy distintas etapas de la vida. Para serte franco, uno de mis primeros recuerdos es estar en el kinder, en el jardín de niños, viendo a todos los niños correr y alborotar y gritar, estar sentado viéndolos y pensando, yo estoy separado de todos ellos, yo estoy aquí en mis pensamientos. Quizás sea simplemente una primera conciencia de uno mismo, es decir, la- en la autorreflexión está en la autoconciencia está la vida humana, ¿no? Y entonces quizás nos pasamos el resto de la vida pensando, ah, ¿cómo cómo dejo por un instante este modo, un poco, este modo au- reflexivo de autoconciencia para estar en el mundo, para enfrentarme con el mundo, para ver los árboles, para ver las nubes, para dejar de pensar en lo que está frente a mí y poder simplemente ser parte del mundo. Y sin embargo, como dice la novela, es como si estuviéramos condenados, pues no hace falta usar esa palabra, pero uno puede decir que estamos condenados a ser libres. Es nuestra manera de ser en el mundo, o por lo menos si esa libertad fuera ilusoria, uh, condenados a pensar que somos libres, a entendernos como libres. Y de la misma manera, en ese mismo uso de la palabra condenados, estaríamos condenados a la palabra porque no tenemos otra, quizás estoy siendo demasiado logocentrista, Mónica. En el principio era el logos, ¿no? Y pensando, pero de eso se trata la novela y la palabra zen en el título mismo de la novela es la pregunta por la posibilidad de escapar del logos sin perder nuestra manera de ser, sin perder humanidad. Perfecto. Esto suena un poquito abstracto y por eso insisto que traté de contarlo de una manera ágil y a veces incluso vertiginosa para que esta especie de pregunta filosófica no se convirtiera en un sesudo ensayo sin respuesta, sino mejor en la narración de este conflicto. Exactamente, eso es lo que quería decirte, que es una narrativa muy ágil y por otro lado muy divertida. Muchísimas gracias por la entrevista, ¿eh? Un abrazo enorme. Gracias a ti, Mónica. Hasta pronto. Bye bye.